Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo la gran satisfacción de que esté con nosotros hoy un hombre del interior del país, un hombre que es intendente de su ciudad, pero que es presidente de un partido histórico como la Unión Cívica Radical. Solamente el que lo supera en antigüedad es el Partido Autonomista, al cual yo pertenezco, y tengo que agradecerle al amigo intendente, el doctor José Corral, esta presencia en nuestro programa. Doctor Corral ha sido secretario de Gobierno de la Municipalidad durante la intendencia del actualmente diputado Mario Barletta. Ha ocupado distintas funciones, ha trabajado mucho en política universitaria. Así es. En el reformismo. Y yo digo siempre, José, te agradezco primero tu presencia. No, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí compartir. Que el ser intendente es una cuestión de enorme importancia. Creo que es la célula básica de la democracia, pero además el que pone la cara permanentemente ante la gente, ante los ciudadanos, ante la ciudad a la que representa. Porque los demás a veces hay funcionarios que nunca bajan a la vereda o a la calle y se esconden, siempre están complicados, no te atienden a la gente, etc. En cambio ustedes, en esta función que creo que es de fundamental importancia, lo hacen. Y para mí es un gran gusto tenerte hoy en este programa. Bueno, al contrario, el gusto es mío y efectivamente los intendentes tenemos una función para mí extraordinaria, ¿no? Que es el día a día de la vida de los vecinos. Efectivamente. Y además el día a día de las ciudades, que son lugares maravillosos, porque si las ciudades prestan buenos servicios y son suficientemente generosas con sus espacios verdes y tienen una buena movilidad y bueno, te ofrecen oportunidades de educación y de cultura, son lugares que mejoran mucho la vida de la gente. Pero también es cierto que son funciones muy de cercanía y por lo tanto de mucha demanda personal, ¿no? Y la verdad es que esta función que tengo también de... Bueno, pero tenés ahora una misión fundamental y yo te felicito por esto, que a los 47 años sea el presidente de un partido de la envergadura y de la historia y de la tradición de la Unión Cívica Radical. Sí, es un honor y la verdad es que yo no hubiera aceptado compartir estas dos funciones, que son las dos muy exigentes, si no fuera por el momento especial que atraviesa el país. Y cuando un grupo de amigos, gobernadores de mi partido y referentes como Ernesto Sanz y Julio Cobos y Ricardo Alfonsín y Gerardo Morales me propusieron esta función, la verdad es que acepté porque estábamos a días de que comenzara este periodo que encabeza Mauricio Macri y en el cual el radicalismo tiene un compromiso fundacional porque somos parte de Cambiemos desde su fundación y a pesar del corto tiempo que tiene esta coalición... La reunión de Gualeguaychú. Así es, en la que con distintas posiciones todos los radicales lo que nos proponíamos era cuál es la mejor herramienta para desalojar al kirchnerismo del poder. Y eso se logró y por lo tanto creo que hay una oportunidad realmente para el país y nos exige a todos un esfuerzo adicional. Por eso mi decisión de aceptar esta función que me honra y que hago con mucho gusto también de tratar de coordinar las diferentes miradas y las tareas que tiene un partido tan importante como el radicalismo, que tiene además 40 diputados, 9 senadores, 400 intendentes y algunos más. 400 intendentes, ¿no? Sí, 446 si no me equivoco, y 3 gobernadores y vicegobernaciones, provincia de Buenos Aires, Santa Fe. Así que tenemos una responsabilidad de gobierno, no solo porque ayudamos al presidente Macri a nivel nacional, sino porque gobernamos y lideramos muchas comunidades en el interior del país. Por lo tanto, creo que nuestra función también es llegar con esa voz del interior, con esa mirada de las diferentes tonadas que tiene el país y los diferentes problemas y las geografías, ¿no? Y las economías regionales a las que le tenemos tanta confianza, así es. Fíjate, José, bueno, además de ejercer tu profesión, vos ejercías antes de estar en esto, de abogado y... Sí, la actividad universitaria. Y me enteré que coincidimos en una cosa. Empezaste tu actividad política a los 14 años, lo cual me ocurrió a mí también. Así es, a los 14 años, siendo
estudiante secundario, era el año de la recuperación de la democracia, el 83. Y mi primer tarea fue salir a tocar timbre para convencer a mis vecinos de que había que votarlo a Raúl Alfonsín. Y el día que cerró Alfonsín en Rosario, el 28 de octubre del 83, yo cumplía 15 años ese día. Así que, y estaba en aquel acto que nos marcó a todos, ¿no? Porque todos los argentinos que vivimos ese periodo quedamos, creo, marcados por esa enseñanza ética y moral de Raúl Alfonsín, ¿no? Mirá, nosotros no votamos candidato a presidente, pero tengo que reconocer acá públicamente, ya lo he hecho otras veces, vos que sos el presidente de tu partido ahora, que don Raúl fue un caballero, un hombre de bien, un hombre que no hizo discriminación de quiénes eran gobernadores radicales o no. Conmigo fue un gesto magnífico. Yo me acuerdo que Adolfo Rodríguez Sá, creo que era gobernador de San Luis, claro, comentó que en la primera reunión que tuvimos, y él trató de hacer eso siempre, dije, mire, presidente, lo mejor que usted puede hacer es darle instrucciones a sus ministros de que en lugar de que nosotros vayamos a buscarlo a sus respectivos ministerios, ellos vayan a esperarnos a retiro a los gobernadores. Porque nos trataba, incluso te digo, a nosotros, conmigo, tuvo un compañero ejemplar. Cuando yo por ahí tenía mi discrepancia con Mario Broderson, él me daba la razón. Porque no había ley de coparticipación entonces. Claro, claro. Pero gestos de primera. Sí, además una referencia política y ética y moral, ¿no? Una manera códigos inamovibles, por ejemplo, que el ministro Trócoli te llamara y dijera, mire, el gobernador de su provincia, usted nomíneme tal cosa para tal, hasta los jueces federales para mandar al Senado para que, claro, con los pliegos, o que don Roque Carranza te llamara y te dijera, no puede ser que su provincia no tenga un lugar en Yacyretá, claro, lo mismo que Misiones, por ejemplo. Bueno, sería muy bueno que los argentinos miráramos aquella época, ¿no? Desde la perspectiva histórica, porque tal vez hubo algunos enfrentamientos en aquel periodo que hoy deberíamos capitalizarlo como experiencia y tratar de ayudar al presidente, ¿no? Totalmente. Porque hoy tenemos un desafío parecido, en el sentido que hay una transición. Bueno, eso también. Te iba a decir, ¿cómo estás viendo? Bueno, en aquel momento era la transición a la democracia, veníamos de la dictadura, de ese momento tan difícil, y Alfonsín siempre decía que su objetivo era entregarle la banda a otro presidente constitucional, y así fue. Y ahora estamos también en un desafío de transición de un país anormal, de un país sin diálogo, de un país de la grieta, de un país que no reconocía los problemas, que no iba con la verdad, en el que los argentinos estábamos divididos y un gobierno que no escuchaba, a un país que tiene que ser un país más normal, con una economía más sana, donde los problemas se enfrenten y se vayan resolviendo, y donde haya también una convivencia y un diálogo diferente. Y tal vez el presidente Macri cumpla su tarea si le entrega a otro presidente claro, una Argentina con variables económicas razonables, que den credibilidad y previsibilidad en el tiempo, sin inflación, con crecimiento y además con una convivencia y una institucionalidad que funcione, ¿no? Que lamentablemente en este periodo de 12 años que terminó en diciembre no funcionó así. Y cumpliendo el sistema republicano a muerte, ¿no? Así es. Yo fui constituyente en tu provincia. Claro, cómo no, los 90-10. Los recordamos con mucho cariño, porque los constituyentes como vos y tantos otros que además vuelven a visitarnos son ciudadanos santafesinos en algún sentido, porque vivieron en ese momento tan especial que es el momento en el que se está discutiendo la norma fundamental, y creo que ocurrió varias veces. Una de las funciones fundamentales, que puede, valiéndome de eso, las funciones esenciales que tiene un político que cumplir. Claro, absolutamente. El tratar el tema de una cuestión. Yo en eso, con toda lealtad, discrepé con el Pacto de Olivos. Claro. O sea, llegué a don Raúl, pero nos manejamos con gran respeto, ¿no? Pero además hubo muchas... Y después seguimos hablando, y yo lo visitaba siempre en la calle Santa Fe. Claro, además hubo muchas incorporaciones en aquella reforma de derechos y de
instituciones que hoy están vigentes. Fueron cosas positivas también. Sí, y te vamos a invitar porque en diciembre esperamos inaugurar un museo de la Constitución Nacional. Sí, algo sobre que el me habías río. dicho. Hay una construcción muy avanzada ya y un programa muy interesante de contenidos. Y ahí va a haber referencias también a las reformas constitucionales y entre ellas la del 94. Así que Y estamos los yendo, convencionales, fuimos cuando se cumplió 19 años, pero claro, 20. bueno, y los vamos a invitar a todos y esperamos que nos acompañen En el diciembre de este Barrulet. Sí, noviembre, diciembre. Vamos a estar terminando ese edificio que además va a significar un lugar físico en Santa Fe, así como Rosario tiene el monumento a la bandera. A la bandera. Y Tucumán tiene su Y es la casa. ciudad de la Constitución. Claro, es la ciudad de la Constitución de 1853 y 53, de todas sus reformas, ¿no? Es Así de que la 60 y la del 57 con la incorporación del 14 bis y la del 94, por supuesto, que es nada menos que la vigente. Así que estás invitado, te vamos a Con esperar todo gusto, José. porque te consideramos un ciudadano santafesino también. Bueno, te agradezco mucho. No, te decía, vos hablaste de la inflación. Yo creo que ayer hubo un hecho en el cual el presidente Macri se reúne con los empresarios con respecto al tema de que no despedir personas por 90 días. ¿Cómo estás viendo todo este tema? Bueno, yo creo en un acuerdo económico-social, ¿no? Yo creo que es importante que eso se haga. Yo creo que el país está maduro y si no lo está, habremos perdido una nueva oportunidad para sentarnos en una mesa y después de este segundo semestre donde la inflación va a comenzar seguramente a aflojar un poco y van a estar más claros ahora que el país cuenta con financiamiento y que hemos vuelto a los mercados internacionales. Exacto. Y que salimos del veraz, como me gusta decir a mí, porque estábamos en ese listado de los incobrables y que hemos empezado a normalizar la situación, va a haber condiciones para en el 2017 poder fijar metas, porque no se sale de la inflación si hay puja distributiva y los empresarios quieren marcar los precios y hacer una diferencia de temporada y los trabajadores no quieren que se atrase el salario, entonces tienen las peores expectativas respecto de la inflación. La manera de ir achicando la inflación no es solamente con política fiscal y monetaria austera, que nos consta que el gobierno lo está haciendo, sino también controlando que los formadores de precios acompañen ese descenso de la inflación y que los trabajadores tengan paritarias que no solo no pierdan poder adquisitivo, sino que un poquito ojalá puedan ganar, pero en unos promedios que estén acompañando el descenso de la inflación, porque si no, la única manera de salir de la inflación es con una crisis como nos ha pasado en el pasado. Totalmente. Y nadie quiere eso, así que el radicalismo va a impulsar con fuerza, incluso las herramientas legislativas que sean necesarias, para lograr en estos meses que quedan, ya para encarar el 2017 con un nuevo marco de acuerdo económico-social que nos parece fundamental, ¿no? Por eso, bienvenida a esta decisión de los empresarios, unilateral, en un diálogo con el gobierno, de decir durante 90 días... Sí, quizá no haya que ampliar a lo mejor, porque eran 35 empresarios fuertes. Por supuesto, y ojalá y son que 90 también... días, habría que ver por la cantidad de pobres que hay. Claro. Yo hay que tener, pero lógicamente, independientemente de los errores que se puedan cometer, bueno, hoy vos tenés propuesto a un hombre de tu provincia, que es una gran persona, yo tengo gran aprecio por él, a Rosati como para ser integrante de la Corte, por ejemplo. Sí. También fue constituyente con nosotros. También. Claro, ojalá que lo resuelva el Senado, porque las dos personas propuestas, Horacio Rosati y Carlos Rosenkranz, son intachables y se han hecho además unas audiencias sobresalientes en el Senado. Además, creo que el tema de la justicia es de fundamental importancia para lo siguiente. Creo que se ha dado un paso importante en salir al mundo, en que vengan presidentes de países importantes, pero lógicamente nadie puede pensar que de un día para el otro van a tener las inversiones. Claro. Porque eso tiene su tiempo, plazo, etcétera. Pero lo que sí digo es que con una justicia que funcione bien, que sea objetiva, que sea seria, que ofrezca confianza. Hay garantías de institucionalidad. Claro, y sobre todo reglas claras. Y además la gente lo reclama, nosotros lo vemos en el diálogo con los vecinos, todos están dispuestos a hacer un esfuerzo para que no tengamos una nueva frustración. Exactamente, pero siempre que haya equidad y que cada uno haga el esfuerzo de acuerdo a su capacidad
y que la justicia ponga las cosas en su lugar. Eso. Y que los que robaron, no solo que vayan presos y que tengan su sanción, sino que también devuelvan los bienes, porque eso es una ejemplaridad que el país necesita, porque uno no puede pedirle a los trabajadores o a quienes tienen menos ingresos el esfuerzo, el ajuste de la tarifa, el sinceramiento de la economía, si no hay un Estado con autoridad moral que haya también juzgado a quienes hicieron las cosas mal, ¿no? Querido José, este es tu segundo mandato, ¿no? Así es. Como intendente. Así es. ¿El próximo será candidato a gobernador? No, Bueno, tengo mucho por hacer en estos años que me quedan. Es ¿Hasta el 19? una alegría de la vida hasta el 19. Hasta el 19. Ser intendente y con esta función además de acompañar al presidente Macri y ayudarlo. Y ojalá además que consiga algunas cosas para nuestra Santa Fe querida, no solo la ciudad, sino la provincia que ha sido discriminada durante este tiempo. No te olvides de Es Corrientes. una provincia que, bueno, como Corrientes, las provincias del Así es, litoral del litoral. le dan un gran aporte al país y eso no siempre vuelve. Así que también tiene que haber un nuevo diálogo entre todas las provincias y la nación. Y otro tema, vos hablaste hoy de las economías regionales, Así es. de la pequeña y mediana empresa. Y hoy también hubo un anuncio de que van a haber, creo que 136.000 millones para las pymes. Sí, Un plan que a lo mejor no se pueda tampoco instrumentar de un día para el otro, porque se hizo el anuncio. sí. En la que empieza a instrumentar va a llevar su tiempo, Pero esos son los pero temas que hay que aparentemente discutir. con algunas ventajas también impositivas para las pequeñas Sí, claro. empresas. Y además con herramientas legislativas que van a acompañar. Son los temas que hay que discutir. Yo creo que hay que discutir más las herramientas de cómo nos desarrollamos y cómo generamos nuevo empleo y cómo le damos oportunidad a los adolescentes para el primer empleo y cómo cuidamos las economías regionales que con estas nuevas reglas del tipo de cambio y las retenciones están comenzando a moverse, pero hay mucho por hacer y sectores para cuidar como los tamberos, los productores de cerdo, bueno, ciertas economías que requieren una atención especial, pero que tienen una gran potencialidad. Y yo estoy convencido que por ley no se resuelve como una varita mágica No. cuidar el trabajo, por eso no estamos muy de acuerdo con esto de las dobles indemnizaciones y este tipo de ilusiones que en realidad en un país que tiene el 40% de trabajadores en negro termina concentrándose en una pequeña proporción de los trabajadores que tienen la posibilidad de tener el trabajo y que nadie quiere perderlo, pero para eso hace falta una economía pujante, ¿no? Una economía pujante, una lucha permanente. Fíjate la medición de la UCA, por ejemplo, donde dio 13 millones de pobres en el país, Sí. que es un tercio de la población. Sí, y sí, el sí, trabajo sí. que hay que hacer es impresionante. Y lo otro, hablando de la pequeña empresa, también yo digo, un plan, nosotros lo implementamos en su momento, de pequeños y medianos productores, Claro. que creo que la nación después lo vio bien y lo adoptó. Y que creo que ese es otro tema de trascendental importancia, me parece. Sí, porque además son quienes generan empleo, ¿no? Claro. Las pymes son quienes masivamente... No, yo digo de pequeños productores agropecuarios incluso, Sí, para claro, que la gente claro. pueda tener acceso a un trabajo digno. Por supuesto, y hay en lo que se llama hoy la nueva ruralidad y la bioeconomía una Sí. potencialidad extraordinaria, ¿no? Porque a veces se estigmatiza el campo pensando que es como alguien dijo, creo que muy cínicamente, que es un yuyo que crece solo, ¿no? Y en realidad por la la soja. presidenta, expresidenta lo dijo en su momento, y en realidad en el campo hay no solo producción agropecuaria, sino que hay producción industrial, y hay energía, y hasta medicamentos, y las industrias de los alimentos que si seguimos, como ya lo está haciendo nuestro interior, agregando valor, incorporando otras cadenas de valor, Sí. hay una potencialidad en vínculo además con la ciencia, la tecnología, la economía de las ciudades y la industria. La Ahí modernidad, está diremos. Y Exactamente. sobre todo un plan que sea de mediano y largo plazo. Efectivamente. Tenemos que que dé dejar condiciones para que se de desarrolle. actuar como lo estamos haciendo desde un tiempo, a ver cómo llegamos a las 24 horas del día que vivimos, o cómo amanecemos al día siguiente. Y después, con respecto al tema político, hablando partidariamente, digo, creo que hay que hacer una reforma política en serio. Sí, bueno, en eso estamos. El gobierno está Sí, discutiendo por estos días el mensaje del presidente Macri. Nosotros
hemos dado nuestra opinión también en el marco de Cambiemos para tratar de que esa sea una herramienta de mejora, de modernización y de transparencia, ¿no? Para que todos los argentinos, cada vez que hace un día de elección, simplemente nos sentemos a esperar los resultados, que sean pronto y que sean buenos. José, yo te agregaría otra palabra, la coherencia. Sí, claro. Porque lamentablemente a veces los políticos pecamos en que a la mañana pensamos una cosa, a la tarde otra, a la noche otra. Yo, por ejemplo, tu provincia y Entre Ríos, yo cuando la constituyente, por ejemplo, uno venía en auto de provincia, uno se emocionaba cuando veía ese túnel que hicieron 2 gobernadores, ¿no? Sí, claro. En la época de Arturo Frondizi. Por decisión de 2 provincias. De 2 provincias, claro. Así Silvestre Beñi y Raúl Uranga. Bueno, si lo permite la economía, el presidente ya ha decidido que en este periodo se haga un puente que va a ser la alternativa al túnel que ya tiene sus años y por suerte tiene un tráfico muy importante y está casi al borde de su capacidad. Así que vamos a contar con un puente, ya nos hemos puesto de acuerdo, entrerrianos, santafesinos y autoridades nacionales en la traza del cauce principal, a unos kilómetros al norte del túnel, y ahí va a haber una inversión además muy importante de infraestructura que significa empleo. Corrientes Chaco también está necesitando otro puente. Bueno, el presidente también lo anunció. Lo anunció. Efectivamente, resistencia a corriente. Y lo otro, querido José, que creo que hay que darle una gran importancia es al tema vivienda. Claro. Que en aquel momento, en la época de Raúl, se hicieron muchísimas miles de... Bueno, hay un verdadero plan de como 12.000 o también. 18.000 en Corrientes. Así Teníamos es. un gran presidente del instituto y bueno, y don Raúl nos prestó el apoyo y se hizo mucho. Bueno, Santa Fe va a construir en los próximos meses 280 viviendas nuevas para reubicar familias que hoy están en el Valle del Paraná y que han sido afectadas por esta emergencia, y esperamos que la próxima crecida extraordinaria del río ya los encuentre en un lugar más seguro. José, te agradezco enormemente, viste que el tiempo es tirano acá. No, muchísimas gracias. Yo sé que estás viajando a tu provincia. Yo voy a ir el sábado, pero a verlo a San Lorenzo contra Colón. Bueno, yo sé que vos tenés ya Unión. Pero te esperamos y va a ser un gusto tenerte en Santa Fe. Y ojalá que podamos seguir cultivando esta amistad. Yo te agradezco muchísimo. Un gran gusto que hayas estado hoy en este programa. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Sabes por qué? ¡Más gente tiene Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que ahora existe el amor. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya la educación superior, pública y privada. Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase que tiene flor de seguro. Le cubre la tele, le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La verdad es que ha sido muy claro, ha sido muy concreto en sus apreciaciones el intendente de Santa Fe, el doctor José Corral, que además preside
la Unión Cívica Radical, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. 47 años, empezó a los 14 y tiene ganas indudablemente de seguir con objetividad y con seriedad su tarea allí en su ciudad de Santa Fe. Yo sé su actuación, lo he visto actuar, ha tenido una reelección. Indudablemente, como decía yo al comienzo de este programa, el hecho de ser intendente hace que el que asume esa responsabilidad tiene la obligación y tiene el trabajo, o mejor dicho, a veces, más que trabajo diría yo, la dicha, la suerte de poder convivir, dialogar, escuchar las opiniones de los vecinos. Y creo que esa es la tarea para la cual debemos ocupar los cargos públicos. No para figurar o calentar el sillón al cual uno accede, sino que debe cumplir con el mandato que le otorga a la ciudadanía al elegirlo y sobre todo debe actuar con coherencia y transparencia sin distinción de sectores políticos. Por eso digo yo que tiene una enorme importancia esta reforma electoral al cual nos referíamos para que la boleta sábana, terminar con todo esto y para modernizar el proceso electoral y para que la gente pueda expresarse con mayor tranquilidad y en mejores condiciones de elegir aquellos que merecen servir a la ciudad, al pueblo, al país al cual están conduciendo. Creo que esa es nuestra obligación y nuestro compromiso, fortalecer las instituciones, fortalecer los partidos políticos, ejercer la libertad y que tenga plena vigencia el respeto a la Constitución, lo cual lleva implícito o expresamente establecido el sistema republicano de gobierno. Que así sea, si Dios quiere. El próximo programa del jueves lo dedicaremos al tema educación, a las últimas medidas que se han tomado. Muchísimas gracias. Hasta el jueves próximo, si Dios quiere.